hasta acá? ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Está. Entonces, en este libro, que se llama La verdad y la forma jurídica, lo que muestra Foucault son diferentes prácticas jurídicas. Podrían ser prácticas de producción, podrían ser prácticas sociales, cualquiera. En estas prácticas jurídicas, él dice, empieza a haber un corrimiento donde del viejo ejercicio del poder disperso, que es chupado centralmente y aplicado de arriba hacia abajo por el rey, estamos en el periodo de la soberanía. Que hablábamos en la clase anterior, el poder del rey es la ley y la aplica. Esa mujer, en el ejemplo de Foucault, podía estar presa en una torre 6 meses o podía ser azotada públicamente, según lo que se le ocurría al rey. Pero lo principal del esquema que quiero mostrarle ahora es que los poderes, el poder hacer, ¿no? El qué puedo hacer, qué puedo pensar, qué puedo saber, esos poderes en el sentido de formularte y responderte esta pregunta, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo saber? ¿Qué puedo hacer? Esos poderes que están dispersos en la sociedad, hay un momento que son concentrados y ascienden. Esto pasa en el proceso de soberanía, disciplinamiento, biopolítica o medioevo modernidad. En este tránsito hay una concentración de saberes y una aplicación descendente. Si lo pensáramos en el ejemplo del peón rural ordeñando, hay una concentración de un saber hacer sobre la práctica de ordeñar que se concentra y asciende y luego desciende una aplicación de tambos con tecnología de producción de leche, ¿no? Hay un registro, una concentración de lo que se sabe y después hay un disciplinamiento ordenado de lo que se sabe. Hay una detección de la gripe extendida, hay una concentración, un estudio y una tecnología de vacuna que se aplica. ¿Me siguen hasta acá o los estoy entreverando? Volvemos a las transparencias. Enrico, ¿sabes que tuve un problema con las diapositivas? Es con el compartir Sí, pantalla. sí. De hecho, se me cortó, no va a quedar la clase grabada, no te quise cortar, pero se me cortó y tuve que volver a entrar. Algo está pasando con el Zoom. Yo voy a volver a intentar compartir. Lo que me parece que complica es, no sé si lo voy a lograr, digamos. Te aviso por las dudas. Si yo la comparto, también voy a complicar entonces. No sé, yo voy a intentar, pero si no lo logro, te aviso. No, de hecho no lo estoy pudiendo compartir. Hay algo pasa que hoy está más trancado que lo usual, entonces se me tranca cuando abre el chat y ahí es donde se me complica. Ahí intento nuevamente. Bueno, creo que logré, ¿no? Sí. Esperemos que los 120 sigan ahí. No sé. Estamos acá. Estamos ahí resistiendo. Subimos, somos 121 ahora. Sí, sí. Estamos acá, profe, estamos acá. Exacto. Está subiendo la audiencia. Ese va para Positos. Bueno, el coronavirus no nos vencerá. Entonces, el panotismo, esta vigilancia sobre el control del comportamiento virtual, tiene que ver entre el 18 y el 19 con la apropiación de los poderes dispersos. Es decir, lo que sucede acá que, a diferencia con el disciplinamiento, se empieza, porque ya sobre el 18, el 19 y el 20, para Foucault aparece una nueva tecnología de formación subjetivante. Y esa nueva formación tiene que ver con aquel esquema que yo le contaba en la clase anterior. Que el disciplinamiento planteaba un conjunto de técnicas
que eran aplicadas a una persona. Un conjunto de técnicas aplicadas sobre un cuerpo. Construir, organizar, disciplinar un cuerpo, un comportamiento, una forma de pensar, un alma, muchas técnicas a uno. Ir generando la individualización. En cambio, a partir del 18, aproximadamente, en la segunda mitad del 17 y el 18, empieza a aparecer otra tecnología, que la denomina biopolítica, que funciona la aplicación de una tecnología hacia muchas personas. Una tecnología aplicada a un conjunto de personas. ¿Está? Hay como un cambio ahí. ¿Por qué? Pero este conjunto de personas hay que conformarlos en lo que él denomina población. ¿Está? Este cambio tecnológico, anda una para atrás, por favor, Alicia. A ver, creo que me salté algo. Una para Perdón, atrás. hay alguien con un micrófono abierto que está haciendo eco, por favor, chequen. Está. Entonces, el mayor número de personas como espectáculo a una mirada. Todas las organizaciones. ¿Cómo se conforman? ¿Cómo se conforma este espectáculo de la mirada a muchas personas? ¿Cómo se conforma la población? A través de las organizaciones. Digamos, si la pensáramos ahora, podríamos decir a través de la escuela, a través del liceo, a través de la cárcel, a través del manicomio, a través de la familia y el hogar, a través de la fábrica. Empiezan a aparecer organizaciones que se instalaron en la disciplinariedad para conformar este agrupamiento social que llamaremos más tarde población. Es decir, Foucault nos plantea, es el... Voy a repetir porque aparece inestable. Hay el micrófono abierto y no se puede escuchar. Ya lo silenció la que tenía el micrófono abierto. Bien, sigo. Avísenme si no se escucha. Sigo. Es el paso entonces de la sociedad estatal a una sociedad estatal, perdón. Es el paso a la construcción a una nueva disposición espacial y social. ¿No? Estamos caminando del disciplinamiento hacia la biopolítica. Estamos caminando del 15, 16, 17 hacia el 18, 19 de una tecnología, de la predominancia de una tecnología sobre otra. ¿Pasamos? Entonces, es el nacimiento de las instituciones, que ya se lo nombré, ya se la nombré, y aparecen medidas muy concretas, ¿no? Las medidas concretas tienen que ver con que fijar la población obrera en el cuerpo del aparato de producción, la reclusión del siglo XIX. Es decir, la forma compacta son los encierros, las formas blandas son las medidas. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa construir medidas? Que una de las formas de construir la población tendrá que ver que la preocupación central en estas tecnologías, en este pasaje del disciplinamiento de la biopolítica, ya no está más dada en el cuerpo ese individual que recibe muchas tecnologías, que se le aplica muchas tecnologías disciplinares. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaban haciendo estas tecnologías? Construyendo la mano de obra, construyendo una fuerza de trabajo para la producción. En cambio, en la biopolítica, lo que empieza a aparecer es la construcción ya de un conjunto de fuerzas productivas. En el disciplinamiento, la preocupación estaba en salir de la soberanía, que era el poder de matar, castigar, el poder de espada, el poder de matar,
era un poder desequilibrado, era un poder negativo sobre la muerte, ejercía un poder hacia el lado de la muerte, y los que no eran castigados, los que no eran matados, como un sobrante vivían. Ya en el 17, en el disciplinamiento 16-17, en los siglos eso, empezaba a aparecer un poder para la vida. Entonces empezaba a aparecer una forma de castigo que estaban vinculados con normas jurídicas, con acuerdos, con prever la peligrosidad antes que suceda el delito. Entonces empezaba a aparecer una preocupación sobre la vida, que se viva. Pero ya en el 18-19 empieza a aparecer no una preocupación sobre que este individuo viva, sino sobre que la población viva. Se pasa de una preocupación sobre la vida individual, higienizarse, bañarse, alimentarse, comer, educarse, sino que empiezan a aparecer medidas dirigidas a un conjunto. Es decir, se empiezan a fundar organizaciones que destinan medidas al conjunto. ¿Qué sería en el Estado moderno? Bueno, en Uruguay es el Ministerio de Salud Pública. ¿Qué sería el CODICEN, la ANEP, Administración Nacional de Enseñanza Pública, educación primaria y secundaria? ¿Qué sería la Caja de Jubilaciones, el Banco de Seguro del Estado? Entonces empieza a haber una previsión de lo que puede pasar, pero con grandes políticas estatales. En este sentido es que se forman estas organizaciones y en este sentido que se definen estas políticas generales con aplicaciones de medidas. Se empieza a conformar lo que denominamos población. ¿Qué es lo que plantea Foucault? Que en la biopolítica no se empieza a ejercer, o mejor dicho, en la coordinación, en el imbrincamiento, en la composición del disciplinamiento y la biopolítica, no se empieza a ejercer un poder sobre la muerte, se ejerce un poder sobre la vida. ¿Por qué? Por varias razones. Una, porque a la muerte no hay con qué darle. La muerte es la debilidad del disciplinamiento y del biopoder, en la parte de pérdida de poder, porque no se puede impedir la muerte, pero sí se puede producir la vida. Entonces empiezan a haber preocupaciones en este cambio de los procesos productivos, de mercancías, en este cambio de organización social para una nueva forma de producir, también aparejado aparece una forma de producir la vida. Entonces empieza a aparecer una estatalización de la vida, empieza a aparecer un ejercicio del Estado sobre la vida. Este ejercicio del Estado sobre la vida tiene que ver con una preocupación de que nazca más gente, de la productividad, ¿no? O de la producción de la gente. Empieza a haber una preocupación sobre prolongar la vida, que la vida no se muera de enfermedades, sino que haya una previsión del invierno, una vacunación, una higienización de la población, una buena alimentación de la población, que la población se eduque para vivir, para ser sana. Empieza a aparecer la longevidad, a prolongarse la vida. La gente ya no muere como Jesús a los 33. La gente vive 40, 50, 60, 70, 80 años. Empieza a haber una longitud en la vida. No se muere antes, se muere después por todas estas medidas de previsión y protección. Entonces empieza a crecer la población y a vivir más. Pero hay accidentes. Para eso tiene que haber seguros, privados o públicos. Pero en este caso, en el nacimiento de la biopolítica, son seguros públicos. El banco es seguro. ¿Por qué? Porque la gente trabaja y se quiebra. Entonces va al banco y se le repara la pierna. Empiezan a aparecer los seguros.
empieza a aparecer una preocupación sobre el tema de ya no se tiran las aguas servidas, se hacen cañerías para que la gente cuando orina o defeca no caiga en la calle, porque eso genera enfermedades. Hay una preocupación sobre la forma de organizar la ciudad y la arquitectura de las casas, que circule el aire, la respiración, impedir la transmisión de gérmenes y enfermedades. Empieza a haber sanitaria, es decir, cloacas. Entonces, empieza a haber una preocupación sobre la vida del conjunto. Es decir, ya no es la vida sobre el individuo, sino la vida sobre la especie. Ya no es la preocupación sobre la vida de un individuo, sino la preocupación sobre la vida de la especie. La biopolítica está centrada en eso. ¿Por qué? Porque no está centrada más en que haya una fuerza de trabajo que produzca algo, sino que descubre que el conjunto de las tecnologías, las máquinas, las herramientas, la fábrica y el conjunto de la población pega un salto en las fuerzas productivas, que son el conjunto de la sumatoria de las herramientas, las máquinas, las carreteras y la gente poblacionalmente que producen mucho más. Entonces, las medidas sobre la ciudad obrera, las cajas de ahorro, las cooperativas asistenciales, lo que hacen es prever el accidente, prever la vejez, prever la enfermedad, prever el contagio en las ciudades, y empieza a diseñarse un sistema de vida que sea ya no solo que tenga fuerza, sino multiplicar la fuerza. Pasamos una más y estamos en las 12. Sí. ¿Me dejas agregar algo? Sí, por favor. Que me parece como, por lo menos, dos cuestiones interesantes. Una es esta noción, ¿vieron cuando se hace referencia a una noción coloquial? Uno puede decir, bueno, es una persona de edad media o un adulto en la mediana edad. Es interesante ese concepto porque si nosotros pensamos, ¿realmente importa si esa es exactamente la mitad de la vida de esa persona? O sea, no podríamos saberlo, no tenemos manera de saber si Juan o Pedro o María van a vivir hasta los 81, hasta los 52 o hasta los 95. Sí hay una idea poblacional de que todos, todas vamos a vivir más o menos hasta los 80, entonces los 40 serían más o menos la edad media de la vida. Y eso que parece tan tonto, en realidad, o tan inocente, en realidad supone maneras también de modelizar expectativas, deseos, arreglarnos a ciertos fines de lo que deberíamos estar haciendo en cada una de las etapas vitales. Es muy interesante en este sentido, por ejemplo, ver cómo se va, cómo hay también una invención y una producción de ciertas etapas vitales como la adolescencia, la juventud, la mediana, el adulto medio, digamos, la mediana edad, los y las adultas mayores. Hay todo, son todo estratos sociales, certificaciones sociales, estratos sociales no, perdón, son maneras en realidad de considerar a las poblaciones que van a ir variando y que van a ir teniendo su que ver en relación a una noción biopolítica, ¿no? De cuánto se supone que viven los sujetos. Eso por un lado. Y después por otro lado, otra cuestión que pensaba en relación a una pregunta interesante que nos llegó, o sea, que hicieron por el foro, que era esta cuestión de, bueno, si también en esto del dejar vivir y hacer, dejar morir y hacer vivir, ¿qué pasaba con la superproducción? ¿O qué pasaba cuando en realidad no había de parte de los estados una preocupación por la vida, porque hay demasiadas vidas, entonces, bueno, que mueran algunos no importa, básicamente, ¿no? Lo estoy resumiendo. A mí me parece como muy interesante pensar en qué momento escribe Foucault, y también muy interesante pensar que Foucault empieza, digamos, de hecho escribe sobre el liberalismo, pero bueno, no ahonda en algo, porque no podría haber ahondado, digamos, que es en etapas actuales, ¿no? Lo que estamos viviendo en las etapas que estamos viendo actualmente,
y cómo se están comportando los estados, o cómo se están comportando algunos estados y algunas rebrotes, digamos, de ideas totalitarias estatales, o algunos rebrotes de estados con un perfil ya no tan neo, sino más directamente liberal, donde, y ejemplo coronavirus mediante, donde podemos ver que en algunos casos no hay necesariamente una preocupación por mantener la vida, o no necesariamente una preocupación por mantener la vida de toda la población. Pienso, por ejemplo, lo conversamos con Enrico antes, el caso de Brasil o el caso de Estados Unidos, donde de repente la tensión entre mantener la productividad y cuidar la vida juega mucho más del lado de mantener la producción, porque hay ciertas vidas que igual se van a salvar, eventualmente aunque se agarraran coronavirus, igual se van a salvar, y hay otras que probablemente no, porque son sectores más marginales, con condiciones de vida mucho más precarias, pero que tanto no importa porque de alguna manera hay demasiadas, ¿no? Me parece que también esta es una idea interesante como para contextualizar que esta preocupación por cuidarla, hay una relación entre cuidar la vida, o sea, hacer vivir y Perdón, hacer morir, que sigue vigente. ese fue el caso de Italia también, ¿no? Que priorizaron la economía respecto a diferentes mercados que También ellos lo podemos tienen. pensar en el caso de Italia. Sí, también lo podemos pensar en esto que sucedió en el norte de Italia, donde está la mayor cantidad de industrias, y cómo cuando arranca todo esto de la pandemia, la estrategia, digamos, estatal era no parar, no frenar, y bueno, y después está todo lo que sucedió, ¿no? Pero sí, estoy totalmente, no sé quién lo dijo porque tengo la vista completa y no veo quién habla, pero estoy totalmente de acuerdo. Hay un informe de Naciones Unidas de un integrante de Naciones Unidas de Tunerman, que lo pueden buscar, Tunerman, que habla sobre la producción, ¿no? Hay un artículo que se llama la Comisión Trilateral, que es una comisión mundial, que ahora no lo voy a explicar porque sería muy largo, que arma una forma de organizar el mundo. Pero después capaz no tenemos tiempo de hablar de el hotel de Bilderberg y la Trilateral, por ejemplo, que son agrupamientos internacionales de poder que definen grandes líneas políticas para el mundo y que tienen mucho peso en la decisión de las líneas. Pero Tunerman, que escribe desde Naciones Unidas, no desde un país, sino desde las Naciones Unidas, él plantea que aproximadamente en el orden del 70 y el 80%, en la década de los 70-80, aproximadamente, justamente entre el 75 creo que es, y el 80% de la producción de alimentos se la come el llamado primer mundo. Y ese porcentaje es producido en el llamado tercer mundo, que tiene alrededor de un porcentaje mucho más amplio de población, del 70%, que en el primer mundo. Es decir, hay una relación inversa entre la población existente en el llamado primer mundo y la población existente en el llamado tercer mundo. Y hay una relación inversa en la cantidad de alimentos que produce el primer mundo y la cantidad de alimentos que produce el tercer mundo. Y hay una relación inversa en de dónde el primer y cuánto come el primer mundo. Se come la mayoría de los alimentos del mundo que son producidos en el tercer mundo. Entonces, cuando se empiezan a diseñar el llamado los futuros posibles o los futuribles en el mundo, que tiene que ver con la conducta virtual, lo que va a pasar, los futuribles, se empieza a plantear el peligro en el mundo del crecimiento de la población. ¿Y cuál es el peligro en el mundo del crecimiento de la población que nos va a llevar a la ruina en el mundo? El tercer mundo, América Latina y África. Entonces la preocupación en el mundo es que en América Latina y en África hay mucha gente, somos muchos,
Porque lo que peligra es el tercer mundo, pero sobre todo el primer mundo, que es el que se come lo que produce el tercer mundo. Entonces, las políticas mundiales tienen un nivel de despiadado, autoritario, injusto, sin justicia, que es como que las preocupaciones en las grandes políticas del mundo tienen que ver con las preocupaciones de los grandes centros decisores del mundo. Traigo un poco esto porque si bien nosotros estamos transitando una preocupación por el desarrollo de la especie, no dejan de aparecer contradicciones porque tampoco es el desarrollo de toda la especie en cualquier lugar. Sobre todo el desarrollo de una modelización de especie. ¿Cuál es la especie que se tiene que preservar? Yo no sé si se escuchó porque me apareció el cartelito de internet inestable. Había alguien levantando la mano, Enrique, que creo que... Sí, con respecto a lo que estaba hablando el profe del primer mundo y el tercer mundo, por un lado, al primer mundo le conviene que sea tanta población, porque cuanto más población es más mano de obra barata para la producción y que ellos se pueden hacer ricos y así consumir todo lo de la producción del tercer mundo. No sé si se entiende, profe. Sí, y por otro lado es un peligro porque Eso iba a decir. Puede plantearse una crisis social por problemas de hambre, como los que hay. Es como, son tensiones, ¿no? Paradojas. Claro, por un lado les conviene la población, la sobrepoblación y por otro no. Sí. Pero lo que pasa es que esto Foucault lo escribió hasta el 84 que se murió. Pero justamente entre los 60, 70 y los 80 para adelante, los saltos tecnológicos que tiene la producción de la vida, altos, que volvemos a un ejemplo viejo. Hay fábricas que ya no tienen gente adentro. Es decir, ya tenemos la capacidad de producir más objetos que gente que los consuma. La producción ya no es un problema. Eso lo vamos a hablar después. El problema ahora es el consumo. En este claro. momento que nos habla Foucault, en este momento del pasaje del disciplinamiento a la biopolítica, lo central es la producción. La producción de gente, que se reproduzca la gente, que viva mucho tiempo la gente, que produzca mucho la gente. Es la producción. Pero en el periodo que estamos viviendo nosotros ahora, que después lo vamos a hablar, que hay un autor que se llama Guattari, que habla del capitalismo mundial integrado, ya la producción no es la preocupación. Es el consumo. La preocupación por el consumo, que se consuma, lo que sea, pero que se consuma. Pero eso lo hablamos después. Entonces, Claro. En relación con esto también... periodo, Perdón, pero en relación con esto también me parece que entra algo de lo que hablábamos la clase pasada cuando yo les traía a esta autora feminista, Silvia Federici, que plantea también la importancia de controlar la producción de la vida a partir del control del cuerpo de las mujeres, ¿no? Porque hay también una necesidad de decir, bueno, necesitamos población, necesitamos mano de obra. Esto que decía el compañero es así, ¿no? O sea, bueno, sí, el capital precisa mano de obra, precisa fuerza de trabajo, y si puede pagar poco o nada por eso, tanto mejor. El tema es que va a haber hay como una relación, un juego de fuerzas entre lo que se produce y cómo se controla o se gestiona aquello que se produce. Entonces, toda esta idea de controlar a las poblaciones tiene que ver, o de direccionar, ¿no?, a las poblaciones, tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, estos discursos a veces, bueno, al primer mundo le sirve, es verdad, pero también por otro lado no le sirve y lo va a tener que controlar, entonces hay políticas específicas, o empieza a haber diseños de estrategias de control biopolítico también para las poblaciones subalternas o el tercer mundo, como se le quiera decir, que también van a empezar a ponerse en juego. Y recordar esto también que decía Enrico, es interesante porque Foucault escribe hasta la década de los 80, específicamente hasta que se muere en el 84, se muere de SIDA, de VIH,
Digo esto porque también por ahí sería como interesante pensar qué podría haber estado, qué hubiera pasado, por ejemplo, incluso con el propio Foucault, si hubiera enfermado en estas épocas o en estos tiempos, y qué hubiera pasado también con la posibilidad de pensar, decir o hacer en relación al planteo, a sus propios planteos, ¿no? Por ahí. Hubiera muerto de viejo nomás. Capaz que moría de viejo, capaz que moría de coronavirus, no sé, Sí. ¿no? Hay un artículo de Polo Preciado, vi que hay también ahí en el repositorio de cines, libros y música que hicimos, alguien puso un artículo de Preciado. Es muy interesante porque él arranca haciéndose esas preguntas. Bueno, si Foucault hubiera sobrevivido a la pandemia SIDA, ¿qué diría hoy de la pandemia del coronavirus? Y ahí, bueno, intenta pensar en términos Foucaultianos la pandemia, ¿no? Por eso me acordé. Son las 12:15 y tenemos 107. Ya se fueron como 20. No sé, capaz podríamos ir cerrando por acá, resumiendo con esta diapo y retomar en la próxima, capaz, porque capaz mucha cantidad de información. No sé. Bien. Si querés terminamos con esto. Dale, estoy de acuerdo. Bueno, entonces, básicamente los poderes que se ejercen acá son, primero, hay un poder que cumple una función institucional, que es instalar la idea de la explotación de la totalidad del tiempo. Segunda función que cumple el poder acá, ya no es solamente del tiempo, sino del cuerpo, que es la fuerza de trabajo, y ya lo hablamos, ¿no? En este proceso histórico, disciplinamiento, biopolítica, en todo el tránsito. La tercera función que cumple el poder acá para Foucault es establecer el régimen de castigo y recompensa. Es decir, te vamos a poner la foto porque sos el trabajador de McDonald's del mes. Premio. Y el salario. Pero si llegás tarde, te desciendo el sueldo. ¿No? Una función, cumplir el que dice Foucault en este tránsito hacia la biopolítica, cumple una función epistemológica. Episteme, conocimiento, estudio del conocimiento, cumple una función de conocimiento, que es extraer un saber, sacar, tomar, chupar un saber, que es la construcción de la fuerza productiva del conjunto. Ya no necesito la fuerza de trabajo de ese cuerpo, tracción a sangre, fuerza de la sangre, sino que necesito el conjunto de los saberes científicos, el conjunto de herramientas de producción y la fábrica, y el conjunto de la población trabajando. Es decir, ya no se dispara así la producción, se dispara de otra manera, con otra potencia. Pasamos una más. No hay más. Es la última. Bueno, llegamos. Esto que le acabamos de presentar hoy no es la clase del poder de soberanía al poder sobre la vida. Es una mirada que nosotros hacemos de esa clase. Si ustedes... Uy, ¿qué pasó? ¿Estamos acá todavía? Sí, dejé de compartir la pantalla porque no había nada. No, no había más tiempo. Lo que hicimos hoy acá con Alicia fue darle una mirada sobre esta lección. La cuestión es que repetimos y parecemos unos aburridos. Si ustedes no leen, Lo somos. se les complica enormemente entender. No es que nosotros digamos cosas que nadie entiende. Decimos cosas que se entienden, pero lo que pasa es que tenemos que tener todos como un piso de lectura, incluso de dudas, de interrogantes, para que se vayan enganchando formas de conectarnos con esa lectura y esos conocimientos. Yo cierro. Bueno. Bueno, dejamos por acá entonces y nos vemos el martes que viene. ¿Ah? Martes que viene ya avanzaríamos sobre el módulo 3. ¿Está?
Eso. Eso, adelantarles que el martes que viene avanzaríamos sobre el módulo 3. ¿Ah? Bueno, cerramos por acá. Gracias, profe. No puedo ver el chat. Buen fin de semana. Dale. Igualmente para ustedes. Chao. Adiós. Chau, chau.